Estoy aquí con César Coronel, es el representante de Defensa Deudores, una organización que plantea reformas urgentes al nuevo gobierno y la Asamblea Nacional para frenar la crisis de sobreendeudamiento de algunos ciudadanos. César, bienvenido a Café La Posta. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal, Dome? Perdón. Estás confundido. ¿Qué tal, Dome? Anderson, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí en Café La Posta. A ver, cuéntame un poco. La situación económica es compleja, la situación social lo mismo. Hay bastantes ciudadanos sobreendeudados que no han logrado conseguir trabajo, que no han logrado conseguir dinero y ahora se plantea este alivio financiero para ellos. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Sí, Dome, primero es importante mencionar que los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Tanto es así que hoy 3 de cada 10 personas en el Ecuador no están pagando a tiempo sus deudas. Okay. Esto se evidencia en que tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Ahora bien, la gente no paga no porque no quiere, sino que lamentablemente hay una serie de factores, tanto externos como individuales, que impiden justamente cumplir con estas obligaciones. Por ejemplo, factores externos. Hay gente que sigue arrastrando consecuencias de los paros nacionales, tanto del octubre del 2019 como junio del 2022, la pandemia por COVID del año 2020, así como también los repetidos problemas en lo que respecta a la inseguridad, las vacunas, las extorsiones, el tema también de los apagones. Todo esto ha llevado a que muchas personas vean mermada su capacidad de pago. Pero también hay factores individuales, una enfermedad, un accidente de tránsito, una muerte de un familiar cercano, etcétera. Son factores que inciden también en la capacidad de pago de las personas. Entonces, estas personas no es que no pagan porque no quieren, sino porque no pueden pagar. Y por eso es necesario ofrecerles a ellos alternativas justamente para que puedan cumplir con sus obligaciones, porque cuando no existen herramientas que les permitan sentarse a negociar acreedor y deudor, ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Ok, y ahora, ¿cuáles son las medidas de alivio financiero? Sí, mira, en primer lugar es importante mencionar que en lo que respecta al sobreendeudamiento se deben adoptar medidas tanto en el corto, mediano y largo plazo. En lo que respecta al corto plazo, primero es importante que aquellas normas que se expiden por parte de la Asamblea Nacional, la Junta Bancaria, etcétera, sean realmente aplicadas en la vida real. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido que desde el gobierno nacional existe toda la voluntad política para ayudarnos a los deudores. Sin embargo, a veces las iniciativas se quedan a medias cuando, por ejemplo, se aprueba una ley orgánica de alivio financiero que había previsto, por ejemplo, condonación de valores en la banca pública para quienes pagaban el capital en lo que respecta a créditos productivos, y entidades como el Banco Nacional de Fomento se niegan a aplicar la ley bajo el criterio de que como están en liquidación ya no son banca pública. Y es chistoso porque tú vas y la persona que te atiende dice Banco Nacional, o sea, evidentemente es un banco. Claro. Entonces esos absurdos uno no los entiende, pero también hay otro tipo de situaciones como por ejemplo procesos de condonación que han quedado ahí a la mitad, o el último alivio financiero que emitió la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera, que dispone la posibilidad de que las personas que estén al día en sus créditos envíen 6 cuotas al final de la tabla. Sí. Lamentablemente esta medida, los bancos y cooperativas que dicen es opcional, si quiero te doy el alivio, si no quiero no te lo doy, lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las resoluciones de la Junta de Política de Regulación Financiera son de obligatorio cumplimiento para bancos y cooperativas. Por lo tanto, debe haber un control y un seguimiento a que todas estas normas, que repito, tienen en el fondo muy buenas intenciones, se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía. Se habla también de una ley de segunda oportunidad. ¿De qué se trata? Sí, eso más bien hablamos ya de temas a largo plazo. Okay. Dome, en el Ecuador, un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si una persona mata a otra, le dan 25 años de cárcel y luego que cumple los 25 años, al día siguiente sale de la cárcel, le pide al SNAI y en 24 horas a usted le limpian su récord policial y usted no ha hecho nada. Pero en cambio, usted se llega a atrasar 3 meses en una deuda, queda marcado de por vida. Por eso es importante incorporar a la legislación ecuatoriana normativa de segunda oportunidad, como ya existe en Chile. Por ejemplo, nosotros como Defensa de Deudores en Chile logramos una reforma integral en ese sentido para poder tener normativa de segunda oportunidad que les permita a aquellas personas que de buena fe se endeudaron pero que no han podido cumplir con la totalidad de sus obligaciones puedan empezar de nuevo y tener esa segunda oportunidad. Pero también en lo que respecta al largo plazo hay que modernizar y actualizar toda la legislación concursal ecuatoriana para que realmente sea
útil. Ahora bien, en lo que respecta al mediano plazo, Dome, qué importante es también incorporar al ordenamiento jurídico ecuatoriano normativas, por ejemplo, como las de los acuerdos preconcursales que existieron en su momento en la ley de apoyo humanitario, claro, que le permitían al deudor y al acreedor sentarse a negociar ante un mediador. Eso dejó de tener vigencia ya hace un par de años y debería reincorporarse, claro, mejorado, corregido, en el ordenamiento jurídico de forma definitiva, porque lamentablemente hoy si una persona empieza a trazarse en sus deudas, se encuentra con una puerta cerrada cuando quiere negociar con el acreedor. Debería ser todo lo contrario, por lo tanto, se debe establecer desde la Asamblea Nacional normativas y mecanismos que obliguen al acreedor y al deudor a sentarse a negociar, porque al final del día es un beneficio para ambos, cuando ambos negocian, pero sobre todo existe sensibilidad de comprender que la realidad de la persona ha cambiado y que probablemente cuando se endeudó, su situación era mejor y que lamentablemente con el tiempo, por los factores que habíamos mencionado al inicio, puede desmejorar, también es cierto que se debe comprender su verdadera capacidad de pago, porque ¿de qué me sirve obligarte a cumplir una cuota de $500 mensuales cuando tu sueldo es de 470? Claro. No vas a poder comer, no vas a poder vivir y al tercer mes te vas a atrasar nuevamente. Entonces es importante establecer este tipo de mecanismos en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, por ejemplo, uno de los más mayores afectados son los jóvenes que han pedido créditos estudiantiles, que no han logrado conseguir trabajo y que han caído en coactivas gigantescas con un montón de problemas. De ahí en ese caso, por ejemplo, ¿qué se plantea? Sí, nosotros hemos planteado al señor presidente de la República mediante una comunicación varias propuestas, entre ellas justamente uno referente al tema de los créditos estudiantiles. Nosotros por regla general no estamos muy de acuerdo con esos procesos abiertos de condonación porque podrían enviar un mensaje negativo. Sin embargo, en el caso específico de los estudiantes, eso sí, cumpliendo ciertas condiciones, por ejemplo, créditos estudiantiles otorgados por el IES o Banco del Pacífico a estudiantes que lamentablemente durante más de 5 años no han podido pagar, que no tienen una fuente de ingresos suficiente. En esos casos, aquellas deudas que sean de hasta $5.000 podrían condonarse y esta es una medida que se puede hacer de manera inmediata. Pero también, ya que estamos hablando del tema de Banco del Pacífico, que es una entidad privada, pero que por tener participación mayoritaria del Estado tiene potestad coactiva, qué importante sería también definir, porque no es privado, porque si bien es privado tiene coactiva, entonces está en ventaja respecto a la competencia de la banca privada, pero en cambio cuando se trata de las normas que aplican para la banca pública dicen no aplican para el banco porque es privado. Entonces, qué importante sería hacer una homologación en el sentido de que los beneficios que ya hoy existen y que justamente este gobierno impulsó en el periodo anterior de la Asamblea, la ley de turismo, para que los créditos en coactiva se puedan pagar hasta en 30 años, se puede aplicar también para este banco, porque hoy solo te dan hasta 24 meses. Imagínate una deuda de $200.000 de un hipotecario, pagarlo en 24 meses porque tienes coactiva. Es imposible. Por lo tanto, es necesario que la normativa responda, tenga coherencia con la realidad del sobreendeudamiento que hoy estamos enfrentando los ecuatorianos. César, para terminar, ¿hay una apertura por parte del gobierno, la Asamblea, para poder procesar todas estas propuestas que ustedes están planteando? ¿Han conversado? ¿Han tenido una no sé, reunión previa? En lo que respecta a la Ley Orgánica de Alivio Financiero que se aprobó en diciembre del año pasado, que fue una iniciativa del gobierno, nosotros presentamos muchas, propuestas y fueron acogidas. Y en ese sentido yo aplaudo esa posibilidad y esa voluntad política. En lo que respecta ahora a estas nuevas propuestas, aprovechando que hay una nueva Asamblea, que el gobierno ya va a estar por 4 años, hemos solicitado ya formalmente una reunión con el presidente de la República porque creo que es importante que nos escuche a los deudores y que desde nuestra orilla también se pueda establecer normativa. A veces, lamentablemente, solo se escucha al lado de la banca y los acreedores. También tienen que escucharnos a los acreedores porque, repito, no nos endeudamos simplemente porque no queremos pagar o no pagamos porque no queremos. Lamentablemente hay muchos factores que nos llevan a caer en el sobreendeudamiento y también en el factor de la morosidad. Por lo tanto, esperamos ser escuchados. Nosotros igual estamos permanentemente haciendo justamente, gestiones para poder llevar nuestras iniciativas a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, a las distintas entidades del Estado, para que justamente se generen beneficios mayores para las personas deudoras.